bienvenidos al podcast del Dr. Oso 101, un podcast donde hablamos sobre psicología de marca, tecnología creativa y comunicación digital. Hola a todos y bienvenidos al podcast del Dr. Oso 101 o DR Oso 101, como ustedes quieran. Y que, pues, como siempre, pueden escucharnos a través de Spotify, a través de Apple Podcasts, a través de Google Podcasts, o pueden vernos a través de YouTube Podcast. La idea es salir todos los miércoles, aunque de repente no sé por qué he estado publicándolo en los martes, pero bueno, martes o miércoles, no importa, pueden escucharnos una vez a la semana. Y tratamos de no hacer un podcast muy largo, entonces 15 minutitos de platicar de un tema, mostrarles algo que pueda ser de interés. Y pues vamos para allá. Estaba yo justamente preguntando en estos días sobre qué podría yo estar hablando en este episodio y vino una sugerencia sobre la precisión de la inteligencia artificial y las herramientas para solventar estas imperfecciones. Y vamos a hablar de eso entonces. Un tanto la inteligencia sintética, a diferencia de la inteligencia artificial, pues no se trata de que la inteligencia artificial sustituya a las personas, que les quite trabajo, que pues todo lo que se ha estado hablando últimamente de la inteligencia artificial que nos va a empezar a reemplazar. Esto todavía está muy lejos de que suceda. Tienen que pasar todavía muchísimas cosas, muchas, antes de que la inteligencia artificial, pues de pronto, pues se quede con nuestros trabajos y entonces, o inclusive con nuestra creatividad y que pueda desarrollar por sí misma muchísimas cosas. Al día de hoy no lo puede y estaríamos hablando más bien de inteligencia o de sistemas generativos, porque al día de hoy lo único que hacen estas plataformas es generar o completar textos o completar imágenes o completar cosas, completar tareas, pero también de acuerdo a cómo le pedimos esto, que ahí es donde entran las herramientas que pueden eh, pues solventar estas imperfecciones, porque al día de hoy no conozco yo todavía, si ustedes conocen alguna, que sea increíblemente precisa y que sepa exactamente con pocas instrucciones qué es lo que necesito yo crear o desarrollar. Por favor, avísenme, porque hasta la fecha no he encontrado yo una que lo haga tal cual, ¿ok? Entonces, empezaríamos hablando de que este término de la inteligencia artificial fue acuñado por John McCarthy en 1956 en la conferencia de Dartmouth y que a la fecha, en realidad no estaríamos hablando de mucha inteligencia artificial, sino estaríamos hablando de métodos avanzados de las pruebas de Turing. Estaríamos hablando de cómo trabaja estos sistemas o cómo trabajan estos sistemas para completar o entregar resultados a partir de lo que nosotros pedimos, que esto se llama prompt. ¿Ok? Eh, Hay muchísimas reglas para poderlo hacer y de hecho vamos a hablar un poquito de ellas. Eh, Estos que les estoy mostrando de mi pantalla son los prompts o cómo empezar a trabajar con prompts, cómo empezar a hacer prompts. En el caso de arte, que es lo que la gran mayoría quiere hacer, inclusive no nada más con arte, sino además con otro tipo de solicitudes que se le hacen a las plataformas, pues la recomendación sería empezar con al menos 60 palabras o 380 caracteres. Definir cuál es el contenido, el tema de la imagen, la descripción de la acción, el estado y el estado de ánimo, o la forma de arte, el estilo, la referencia de artistas y las configuraciones adicionales como iluminación, colores y encuadre, que esto es bien importante, porque pues estaríamos un tanto hablando de, a ver, déjenme aquí poner mi cursor para que se pueda ver, aquí está mi cursor. Y entonces, otra recomendación son los contenidos de la imagen. Basado en esta primera parte, pues tendríamos que hablar de las acciones que realiza el sujeto, cómo están haciendo estas acciones y el estado de ánimo de la imagen. Por ejemplo, si hay una lluvia matutina, si las montañas son peligrosas al atardecer, si hay una mesa de café nostálgica, etcétera, etcétera. También podemos incluir la técnica y el estilo. Por ejemplo, la pintura al óleo, una acuarela, movimientos artísticos,
impresionismo, fauvismo, cubismo, no sé, y los nombres de los artistas, si es que pues queremos inclusive llegar hasta ese punto. Otra cosa que también podríamos incluir dentro de la solicitud o prompt para la solicitud de una imagen tendría que ver también el framing o el encuadre, por ejemplo, si es primer plano, segundo plano, qué tipo de encuadre es, si es americano, europeo, etcétera. La iluminación, si hay mucha iluminación, si hay poca iluminación, si es apenas rayos del sol, etcétera. La paleta de colores también podríamos pedirle que lo pusiera todo en tonos, no sé, morados, azules, rosas, blanco y negro, etcétera. Y el nivel de detalle o realismo, ¿ok? Entonces, eso sería como el secreto básico de cómo empezar a construir los prompts, que se llamaría prompt engineering o ingeniería de prompt, que es básicamente el arte de cómo hacer las descripciones de lo que necesitamos pedir. Ahora, ese es parte de un artículo que me encontré que dice que no puedes registrar o hacer un copyright de las imágenes creadas por la inteligencia artificial. Por lo menos esto pasa en los Estados Unidos, de tal forma que esta protección hacia los artistas que crean contenidos, bueno, pues también es relevante. Y lo que dice la Corte en los Estados Unidos es que cualquier cosa que crees a través de inteligencia artificial, como no puede ser registrable, caería en el ámbito del dominio público. Casi, ¿ok? Entonces, si tú vas a utilizar ese tipo de herramientas, inclusive muchas de las plataformas ponen una marca de agua para que sepa la gente exactamente de dónde viene y que esta no es una imagen que tú solito has creado, sino que se ha creado a través o a partir de una plataforma. Aquí también les comparto cuáles son los elementos de un prompt. En los elementos del prompt, no necesariamente que tuviera que ver con la generación de arte, pues lo que tenemos que hacer, ya sea para el desarrollo de programas o ayudarnos a hacer pequeños fragmentos de programa, porque además déjenme decirles, tampoco es tan buen programador y tampoco le va tan bien en las matemáticas. Operaciones muy, muy grandes, le cuesta muchísimo trabajo porque se trata de completar, no se trata de crear a partir de, o bueno, de resolver más bien. Entonces no se trata de resolver a partir de ingresarle o ingestarle operaciones aritméticas muy complejas. Se trata de completar textos, completar imágenes, completar videos, completar ideas, etcétera, etcétera. Entonces, en general, lo que tiene que ver o lo que debe contener un prompt son primero instrucciones. Entonces, la instrucción debe ser una tarea específica que deseas que el modelo realice. Debe tener también un contexto que puede involucrar información externa o un contexto adicional que puede dirigir al modelo a una mejor respuesta. Además, debe tener datos de entrada. Esto es la entrada o la pregunta para la que nos interesa encontrar una respuesta o completar lo que nosotros estamos queriendo crear. Y además debe tener un indicador de salida y este indica el tipo o formato en el que tiene que entregarte el resultado. ¿Ok? Entonces, si es un programa, inclusive habría que pedirle hasta qué tipo de programación debería ser o encontrarse o mostrar la respuesta. ¿Ok? Entonces, otras cosas que debe tener, por ejemplo, estos son ejemplos de si me están viendo en YouTube, ese es un ejemplo de cómo pedirle un fragmento de programación. En este caso, no fue necesario ponerle o bueno, no le pusimos el lenguaje en el que debía mostrar el resultado, pero si saben un poquito de programación, esto es JavaScript. Empezamos el prompt con diagonal, asterisco, espacio, o bueno, bajamos un renglón y en inglés le pusimos ask the user for the name and say hello. Y hello entrecomillado. Cerramos igual con asterisco y diagonal.
Entonces, lo que hicimos fue pedirle al usuario que dijera su nombre y la máquina va a responder o el programa tiene que responderle con un hola. La salida, pues es la parte del código, let espacio name igual a prompt, cuál es tu nombre, entre paréntesis y entrecomillado, punto y coma, siguiente renglón, console.log, abres paréntesis, comilla sencilla, hello, signo de dinero, corchetes, nombre, cerramos corchetes, bueno, toda la descripción del código. Entonces, no hubo necesidad, el programa, bueno, la máquina decidió que tenía que ser en JavaScript, pero pudo haberle pedido justamente esta misma instrucción utilizando Python o diciéndole que la salida tenía que ser en Python. El otro prompt que tengo de ejemplo es uno que clasifica el texto en neutral, negativo o positivo. Entonces le ingestamos el texto y el texto sería, creo que las vacaciones están bien. El sentimiento sería neutral. Otro texto, creo que la comida estuvo bien y el sentimiento pues, igual sería neutral. ¿Cuál sería la salida que va a entregar la plataforma? Neutral. Entonces, siempre, como pueden alcanzar a ver en la pantalla, pues tenemos una instrucción que es la tarea específica, que hay que darle un contexto que involucra la información externa o el contexto adicional sobre el que queremos trabajar, los datos de entrada, que es obviamente todo el texto con toda esta descripción, instrucción y contexto, e indicarle el tipo de salida que esperamos que regrese la plataforma. ¿Ok? Entonces, estos son las herramientas básicas y bueno, no es nada más como ponerle Pepito fue al parque y que complete el resto de la historia. Seguramente encontrará o encontrarás más bien tú algunas inconsistencias en la historia. Inclusive, si no pones todo el contexto, seguramente vas a seguir encontrando algunos errores. Entonces, tienes que explicarle a la máquina qué es lo que debe hacer. ¿Ok? Entonces, no es tan inteligente como pudieras pensar. Ahora, hay dos principios para redactar instrucciones que pueden ser claras y específicas. El primero tiene que ver con usar instrucciones claras que sean específicas. Perdón si me he repetido, pero el uso de delimitadores como comillas sencillas, comillas, etiquetas para indicar claramente distintas partes de la entrada. También tenemos que pedirle una salida estructurada y aquí voy a tener que mover un poquito la pantalla de captura, perdón, no era aquí, era más para acá. A ver, vamos a darle otro clic y vamos a subirla un poco más. Ahí está. Listo. Ya quedó la pantalla. Entonces, lo que tiene que mostrar son estas comillas, pedimos la salida estructurada, comprobamos si se cumplen las condiciones y realizamos pocos disparos o intentos que vamos a generar, ¿ok? El segundo principio es darle tiempo al modelo para que piense. Entonces hay que especificar los pasos que sean necesarios para completar la tarea y además hay que solicitarle la salida en un formato específico. Por ejemplo, si es algo de programación, tendremos que especificarle que necesitamos que sea en el lenguaje de programación que queramos hacerlo. También hay que instruir al modelo para que encuentre su propia solución antes de apresurarse a llegar a una conclusión. Y lo último es el desarrollo rápido iterativo, que básicamente son consejos de cómo ir generando estos prompts. Entonces, en este proceso iterativo es muy similar a cómo alguien desarrolla un programa computacional en cualquier lenguaje. Entonces, vamos a probar siempre algo y si no funciona, refinamos y volvemos a intentar el proceso. Entonces, probar algo básicamente es analizar dónde el resultado no da lo que nosotros estamos pensando que tiene que regresar. Tenemos que aclarar las instrucciones y dar más tiempo para que la máquina piense o la plataforma piense y refinar las indicaciones con un lote de ejemplos si es posible y repetir el proceso todas las veces que se pueda. ¿Ok? Entonces,
Para nosotros, en estos casos, pues sí es muy importante. A ver, vamos a quitar aquí esto, las notas. Entonces, todo este proceso es lo que nos ayuda a ir refinando y no importa básicamente la plataforma en la que lo estemos haciendo, el prompt funciona mucho, muy similar en básicamente en todas. Entonces, eh, por ejemplo, si yo ok, ahí está. Este es Bard. Aquí ya estoy en mi navegador. ChatGTP. Y como pueden ver, es como son muy similares básicamente en su uso. Entonces, Bard lo he estado medio utilizando un poquito y entonces, por ejemplo, le he pedido cosas muy sencillas, como, por ejemplo, contar las palabras de un texto y que me diga cuánto tiempo equivale en minutos, tomando en cuenta que una cuartilla son 2 minutos de texto hablado. Vamos a hacer una modificación aquí, donde le voy a decir, quiero crear un módulo en Python que cuente, ahí está. Le estamos dando el contexto, le estoy diciendo qué es lo que quiero. Y yo creo que con eso es suficiente para probarlo y vamos a pedirle que lo escriba. Ok. Ok, quizá pueda hacerlo. Vamos a ver qué nos dice ChatGTP y le vamos a pedir lo mismo. Ya había yo creado, eso es en vivo, no lo tenía yo preparado, pero ya había yo creado un pequeño snippet para Python, justamente en ese estilo. Y ChatGTP lo está creando. Inclusive, pues está generando un ejemplo. Y me explica partes del texto. Bueno, perdón, partes del código. Voy a dejarlo que termine. Recuerden que ChatGTP tiene una versión gratuita, obviamente toma un poco más de tiempo. La versión pagada, hay que pagar $20 al mes. Y recuerden que si yo borro, vuelvo a entrar, más bien no borro, pero si salgo y vuelvo a entrar, no se va a acordar de lo que le había pedido antes. Entonces, y además me va a pedir después de un tiempo de los créditos gratuitos que tengo, que vaya yo y haga un upgrade de mi plan a $20 al mes. Para mucha gente esto está fabuloso, les va increíblemente bien con todo esto. Yo ahorita todavía no tengo esta como necesidad, pero esto que acaba de generar, puedo copiar mi código y lo puedo pegar en mi libreta de texto y después utilizarlo en mi código para probarlo. Entonces, pues eso es básicamente lo que hace los sistemas generativos. Algunos lo van a hacer mejor, otros van a tener todavía problemas, algunos van a entregarte resultados muy cercanos a lo funcional. Otros, si tienes un poco de suerte y puedes hacer mejores prompts, seguramente pues vas a encontrar mejores todavía resultados. Aquí, como pudieron ver, uno sí lo hace, el otro no lo hace. La vez pasada lo había hecho. Ahora, bueno, no sé por qué me dijo que no. Seguramente no lo puse de manera adecuada o necesitaba que lo pusiera en inglés. Es cierto, Bard lo hace en inglés. Y vamos a ver si lo hace. Entonces, vamos a poner aquí nuestro prompt. Vamos a ponerle, create
in Python a module that counts words and tell me how much time is equivalent in spoken words, taking into account that a sheet is equal to 5 minutes. Ok, vamos a ver si lo hace. Ahí está. Si se fijan, es bastante distinto el código, pero además, una de las cosas que me gusta mucho es que, además de que explica el código, puedo exportar este código a Colab. Vamos a exportarlo a Colab. Aquí está. Va a crear el notebook. Y lo puedo exportar a la plataforma colaborativa, que es como un GitHub de código, donde puedo ir y revisar y tomar código y checar, y, bueno, no tomar código así como tal, pero revisarlo. Tengo mi cuenta aquí también en Colab, y ya tengo aquí mi programa. Puedo copiarlo, puedo pegarlo en mi proyecto, probar, y que sería lo más adecuado, probar el proyecto y ver si el código o mejorar el código y ver si todo esto funciona y luego ya poderlo dentro de pues la aplicación que esté yo creando en Python. Puedes pedirle también que lo haga en algunas otras plataformas perdón, en algunos otros lenguajes de desarrollo. Y pues ya, esto es básicamente. Ojo, en el tema académico, por supuesto que hay formas de saber si los textos que están entregando los alumnos están hechos en estas plataformas. ¿Cómo se hace? Leyendo. Es básicamente la única forma. Hay otras plataformas en las que podemos copiar el texto, incluirlo y que nos va a decir si algunas partes de este texto se sacaron de inteligencia artificial. Pero bueno, si has leído los trabajos que entregan tus alumnos y son alumnos más o menos regulares, pues obviamente puedes darte cuenta, haciendo un poquito de análisis de discurso, cuándo cambia el estilo de redacción y cuando pues hay cosas que a lo mejor son un poquito sospechosas y no están del todo bien o no están del todo dentro de un contexto. Entonces, estas son las formas en las que uno puede darse cuenta si lo que están haciendo los alumnos viene de lugares sospechosos como estos. Y pues bueno, esto es todo por este episodio y espero que les haya servido, que empiece a darles ideas y que, pues por supuesto, empiecen ustedes a crear sus prompts y que puedan empezar a buscar lugares donde empezar a aprender cómo hacerlo, porque también es muy interesante, no es como tan fácil. Y si quieren hacerlo bien y salvar todas estas inexactitudes, bueno, esta es una de las mejores formas de hacerlo. Y pues recuerden que siempre aprender algo nos da muchísima satisfacción y genera oxitocinas. Entonces, pues aprender, muchachos, cuídense mucho y recuerden seguirnos en nuestro podcast, síganos en nuestras redes sociales, nos pueden ver a través de YouTube Podcast, nos pueden escuchar a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y cualquier otro lugar donde escuchen ustedes su podcast. Hasta luego. Gracias por escuchar el episodio de hoy y nos vemos en el próximo. Chao.